Muy buenas compañeros de juego, bienvenidos a una nueva edición de Fase de Mantenimiento. Hoy traigo un juego que tenía muchísimas ganas de traeros. Soul King, de Simone Luciani, Daniele Tascini, traído por Devir, 2-4 jugadores, partidas de unos 90 minutillos más o menos, variará un poco dependiendo del número de jugadores. A pocos jugadores se os va a ir tranquilamente, a 2 jugadores lo puedes despachar en menos de una hora incluso. A más jugadores se te va a los 90 minutos tranquilamente. Editorial original CGE, una maravilla, vamos a verlo. Pues nada, mozuelos, vamos a ver lo que nos trae este Soul King de Daniele Tascini, Simone Luciani, el calendario maya o calendario maya, Devir, CGE, súper bonito. Lo primero, unas instrucciones en español perfectamente explicadas, todo lleno de dibujitos, de ilustraciones. Es cierto que hay unas pequeñas partes que son un poquito áridas, pero básicamente sirven muy bien para el fin que pretende, se entiende absolutamente todo muy bien. Y está bastante hecha. Si lo único que me falta es esto, el resumen detallado de la ronda, tenerlo en una hojita, pero vaya, que tampoco hace mucha falta cuando ya las pega un par de vueltas al juego. Un resumen de las losetillas, de cada uno de los iconos que nos vamos a encontrar en la partida, los efectos de los distintos monumentos que tendremos. Ahora voy a explicar la diferencia entre edificio y monumento. Tenemos las instrucciones en portugués que procedo a archivar ahora mismo. Aquí tenemos esto que no viene básicamente con el juego, pero que lo he metido yo. Aquí tenemos los tokens que van a tener cada uno de los distintos jugadores. Estos concretamente son los del jugador amarillo, salvo que me haya vuelto daltónico en este momento. Los del verde, los del rojo, los del azul. Aquí tenemos unas calaverillas, que a los que hayáis jugado a juegos como la adrenalina os sonarán un poquito, de color azul. Aquí tenemos las losetillas iniciales que sirven para dos cosas. Primero, para cuando hay menos de 4 jugadores, para saber dónde se van a poner los neutrales, los tokens neutrales, y para dar un comienzo asimétrico al juego para que cada jugador comience con cositas distintas al principio de la partida. Más de 1, más de 5. Aquí tenemos recursos que son la piedra, la madera y el oro. Tendremos aquí unos cuantos, aquí tendremos un tipo de losetilla, ahora explicaré en qué consisten, estos son los monumentos, aquí tenemos los edificios de nivel 1 y nivel 2, ahora explicaré en qué consiste, token de jugador inicial, losetillas de referencia para los jugadores, por el lado normal y por el lado de hemos sido unos cabroncetes y le hemos dado vuelta al tablero, y aquí tenemos unos cuantos tokencillos que pondremos en la primera de las pirámides, en palenque, arriba a la derecha. Esto es básicamente lo que nos trae esta cajita de componentes que os tengo yo aquí. Y ya después lo que sería el grueso del juego, que es el tablero. Como veis, cada una de las distintas localizaciones va a tener una serie de ruedas. Esta es la rueda central grande, esta es la rueda de Uxmal, aquí tenemos también la rueda de Palenque, tenemos la rueda de Chichen Itza, tenemos la rueda de Tikal y Axchilán, y tenemos dos adendas más del tablero que tenemos que montar para formar un rectángulo perfecto. Así que os lo monto y vemos cómo va esta maravilla. Pues ya tenemos aquí medio montada una partida a este Soul King. ¿Qué tenemos dentro del tablero de juego? Tenemos en la parte periférica, tenemos el típico tras de puntuación que tiene el 90% de los Eurogames. Ahora, lo que sería la mecánica principal del juego está gestionada por esta rueda principal y las 5 ruedas que están directamente interconectadas a ella. De tal manera que si veis que muevo una, se mueven todas. Esa es la mecánica principal del juego. Cada una de las distintas ruedas tiene en su periferia una serie de acciones que irán asociadas a cada hueco intermedio que existen entre los dientes que vamos a encontrarnos en cada una de las distintas ruedas. Adicionalmente tenemos las 3 zonas de los templos, tenemos la zona de las tecnologías que son estas de aquí, tenemos 2 recordatorios de cómo convertir al final de la partida y puntuación al final de la partida, tenemos la zona de los monumentos que es esta de aquí y tenemos la zona de los edificios. Monumentos, aquí hemos barajado, hemos repartido aquí en cada uno de los huecos. Edificios, separamos los de nivel 1 y los de nivel 2. Vamos a empezar colocando en esta zona de juego los que corresponden al nivel 1. Lo hemos barajado como si nos fuera la vida en ello, como si nos regalaran un Gloomhaven si lo barajamos bien. Y ahora ponemos esto por aquí y el resto lo dejamos aquí en esta zona de juego. Ahora, ¿qué será lo siguiente? Tenemos que poner en cada uno de los jugadores, bueno, lo principal, ponemos aquí todas las calaveras, lo ponemos en esta zona de juego. También podríamos los recursos, pero como yo tengo aquí mi cajita de componentes, lo dejo aquí fuera. Pero todo esto que sepáis que tendría que venir aquí también, formando un majao muy en condiciones. Ahora, ¿qué ponemos de cada uno de los jugadores en el tablero de juego? En la zona de puntuación, el redondelito, que es un poquito más grande. Ahora, ponemos de los pequeñitos ya. Ponemos 1 en el 0, 1 en el 0 y 1 en el 0 en cada uno de los templos. Y ponemos al inicio de cada una de las zonas de tecnología uno de los tokencitos estos redondos que tenemos. Ahora, en lo que serían las 4 partes de la jungla, las casillas 2, 3, 4 y 5, ponemos lo siguiente. Tenemos aquí unos tokencitos que son cuadrados de maíz y tenemos unos tokencitos que son cuadrados de madera. En la segunda, en lo que sería la primera de las que están en la zona de fuera,
colocaríamos simplemente 4 maíces. Si hubiera menos jugadores, por lo que sea, se restaría 1, de tal manera que nos lo indica una chivatilla que tenemos aquí para 4 jugadores, etc. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Esta, lo que hacemos es que ponemos 4 maíces, al igual que hemos hecho aquí, y encima de cada uno de ellos vamos a ir colocando las distintas maderas. Eso tenemos que hacerlo aquí, aquí y aquí, de tal manera que hay maíz, madera, maíz, madera, maíz, madera, maíz, madera, así hasta 3 veces. Ahora, una vez que hemos hecho esto y hemos repartido a todos los jugadores, tenemos que elegir el jugador inicial, que se elegirá, será el jugador inicial aquel jugador que ha estado el último en un sacrificio, y si no, el primero que se ofrezca a uno. Bueno, venga. Pasapalabra. Le damos una tablilla esta recordatorio de una chivatilla de tabla de referencia a cada uno de los jugadores con su color correspondiente. Lo pondremos por este lado. Existen 2 lados. Ahora explicaré en qué consiste este. Y ahora, al inicio de la partida, lo que haremos será que de estas losetillas que tenemos aquí le daremos 4 a cada jugador. De esas 4, cogerá, las mirará, se enamorará de 2 febrilmente, se las quedará y las otras 2 las mandará a descarte. Ahora, una vez que hemos hecho eso, si no hubiera 4 jugadores, es decir, si fuera a 2 y a 3 jugadores, tendremos que tapar distintos espacios de entre las ruedas. Y ahora paso ya a explicaros cómo funciona lo que sería la parte de las ruedas. Tenemos estos trabajadores cilíndricos que se ve claramente que son trabajadores maya, o sea, si no lo veis, que yo no sé lo que estáis pensando. Pero lo que tenemos que hacer es que a lo largo de la partida iremos colocando trabajadores en cada uno de los distintos huecos que vamos a tener en cada una de las distintas ruedas, salvo la central, que como veis no la tiene. Ahora, el hecho de poner aquí implica que ese trabajador se va a quedar ahí. Ahora explicaré cómo funciona la regla de colocación de trabajadores. Esto lo devuelvo a la mano. 3 en la reserva, que será común para todos los jugadores y que lo iremos cogiendo con una de las acciones adicionales, concretamente con esta de aquí. Y los otros 3 los traemos a la mano del jugador, que los irá poniendo en los respectivos turnos desde el comienzo de la partida. Ahora, estos recursos que os he comentado serán los iniciales, es decir, este jugador empezará con 9 de maíz, con 3 de madera y con 2 de piedra. Si por lo que sea hubiera menos de 4 jugadores, como os he dicho, tendremos que colocar de jugadores neutrales en distintos huecos de las ruedas y vendrán marcados por las mismas losetillas iniciales de recursos de los jugadores. En este caso, imaginad, por ejemplo, que jugamos una partida a 3 jugadores. Pues las del jugador restante que no va a participar en la partida tendremos que ir distribuyéndolas entre las distintas ruedas en los espacios que nos digan. Cogemos tantas losetillas de estas como personajes haya, es decir, cogemos 6 y lo que hacemos es que le damos la vuelta y en esta veis que nos pone Tikal 5. Pues cogeríamos uno de los neutrales, imagina que es el amarillo, por lo que sea, y nos venimos a lo que correspondería a la pirámide de Tikal, que es este hueco de aquí, y lo colocamos en el quinto hueco. Miramos el siguiente. Nos dice que Palenque 7. Cogeríamos otro, nos venimos aquí a Palenque y lo colocaríamos en el 7 y eso se quedarán ahí para el resto de la partida. Una vez que hayamos colocado los 6, en caso de que seamos 3 jugadores, o hayamos colocado los 12 en caso de que seamos 2 jugadores, empezará la partida, comenzando por el jugador inicial a realizar las acciones que os voy a comentar. Vamos a verlo. La mecánica de Solking es insultantemente sencilla. Se puede resumir básicamente en coloco o recojo. Ya está. Ese es el 90% de la mecánica del juego. Ahora, la gracia está en cómo vas colocando, en dónde vas colocando y cómo vas gestionando el paso del tiempo para que esa colocación te dé lugar a una gestión muy eficiente. ¿Cómo se colocan los trabajadores? Pues de los que tenemos dentro de nuestra reserva, lo iremos colocando dentro de cualquiera de las ruedas que a nosotros nos convenga. Las reglas de colocación, son muy sencillas. Son simplemente colocar mínimo uno, de los trabajadores que tienes en la mano en el espacio inferior de la rueda en la que quieras colocar. Eso quiere decir que si está disponible el espacio del 0, cogeré mi picharrandanga y lo colocaré aquí en este espacio. Tan sencillo como eso. Imagina, por ejemplo, que se estaba ya ahí de un turno anterior. Pues ahora cogeré y otro picharrandanga de los que tengo aquí cilíndrico, este claro trabajador maya, esta gran miniatura, la cogeré y la pondré en el espacio que esté más bajo dentro de la rueda en la que quiera colocarme. Si quiero colocarme en Palenque, será tan sencillo como coger a mi trabajador y como el 0 ya está ocupado, lo pongo aquí en el 1. No tiene más secreto. Así de sencilla es la colocación. ¡Ojo! Ahora empiezan las pejigueras. La primera, colocar trabajadores te va a costar lo que te cueste en maíz la casilla en la que te has puesto, más adicionalmente el número de trabajadores que hayas puesto dentro de ese turno. ¿Qué quiere decir este mare magnum? Por ejemplo, si yo tengo este trabajador y lo coloco aquí, al ser el primer trabajador que coloco, como vemos en nuestra tablita, es decir, un trabajador me costará 0. Eso quiere decir que este trabajador me cuesta 0 ponerlo ahí. Adicionalmente a ese 0 tendré que sumarle el número de maíces que me indique la casilla donde me acabo de poner. ¿Qué quiere decir eso? Tendría que pagar
0 maíces porque es el primero, más adicionalmente 0 maíces porque es el sitio donde está en la casilla correspondiente. Imaginemos que sigo dentro de mi turno y quiero colocar un segundo trabajador dentro del mismo. Puedo colocar todos los trabajadores que yo quiera, siempre que tenga para pagarlos. Si no tengo para pagarlos, me los tengo que quedar en la mano. Ahora, imaginemos que coloco a este segundo trabajador también dentro de Palenque. Cojo a mi trabajador, lo pondría en el espacio más bajo, como el 0 está ocupado, lo pongo en el espacio de 1 y ahora tendría ya que soltar parné. ¿Cuánto? Pues el espacio en el que me he puesto, en este caso 1 de maíz, que tendré que pagar de mi reserva, devolverlo a la reserva general, y adicionalmente, como dentro del mismo turno he colocado 2 trabajadores, tendré que pagar 1 de maíz. Como veis, aquí este espacio es la diferencia que tenéis que pagar en maíz de entre los distintos trabajadores hasta 6 que hay, de tal manera que si quiero colocar hasta 3 trabajadores, tendré que pagar 3 de maíz, más adicionalmente lo que me cueste colocarme en cualquiera de los distintos espacios que voy teniendo. Tan sencillo como eso, así es como funciona la colocación. Mínimo 1, máximo los que quieras y te puedas permitir. Esa es la colocación, cómo funciona la recogida. Imagina, por ejemplo, que yo tengo aquí a este trabajador, yo tengo a este trabajador y yo tengo a este trabajador y los tengo aquí. Puedo recoger uno o todos, o los que quiera. El número de trabajadores que recoja inmediatamente despliegan la acción de aquel espacio de donde estamos recogiendo al trabajador, de tal manera que si me vengo aquí y recupero a este trabajador, haré la acción que me indica esto. Si recupero a este trabajador, haré la acción que me indica esto. Si recupero a este trabajador, haré la acción que me indica esto. Esto no tiene ningún coste más allá del coste que nos puede suponer el hecho de realizar la acción, pero recoger al trabajador no tiene coste alguno. Ahora, cada uno de los distintos espacios van a desplegar una acción distinta. Y ojo, si por lo que sea yo tengo a mi trabajador aquí y no quiero desplegar esta acción, sino que quiero desplegar una anterior, me costará lo siguiente. Como yo tendría que desplegar esta acción, imaginad que por lo que sea, vamos a ver uno para que lo veáis más claro. Estoy aquí, y en lugar de desplegar esta acción, imaginad que lo que quiero es desplegar esta. Cojo a mi trabajador y la distancia que hay entre esta casilla y esta casilla son 2 espacios. Tenemos 1 y tenemos 2. Pues eso lo pagaré en maíz. Ojo, eso solo podemos hacerlo en descendente. No puedo hacerlo en ascendente, salvo que cualquier cosa me permita hacerlo. Hay algunas tecnologías que te permiten mover hacia un espacio hacia arriba, concretamente en Chichén Itzá, y hay algunos edificios que también te permiten algo del estilo. Pues básicamente así es como funciona la mecánica del juego. Me coloco de 1 a los números de jugadores, al número de trabajadores que yo tenga y quiera permitirme, pagaré el coste de colocar tantos trabajadores como me indique, de 1 a 6 pagando lo que me indica aquí a la izquierda, más adicionalmente pagar el coste que me indica cada espacio de las casillas en la que voy ocupando con mi trabajador. Tan sencillo como eso. Lo segundo, recuperar trabajadores. Me lo traigo a la mano de 1 a todos los que quiera y hago el efecto inmediatamente de la casilla en la que estoy. Adicionalmente, puedo hacerle espacio hacia abajo pagando en maíz la distancia que hay de mi casilla a la que quiero realizar, o puedo simplemente recuperar mi trabajador y no realizar acción alguna. Tan sencillo como eso. Así es como funciona básicamente la mecánica de este Soul King. Vamos a seguir. Una cosa casi anecdótica, pero que se puede dar también dentro de los turnos de Soul King, es el hecho de la mendicidad. Si tengo entre 0, 1 o 2 de maíz, puedo, si quiero, coger hasta 3 de maíz, pero claro, los dioses se me van a enfadar, con lo cual de cualquiera de los 3 templos tendré que bajar un espacio. Por eso empezamos aquí en el 0 en todos los templos y podemos bajar hasta un espacio. Deciros que 0, 1 y 2, si quiero, hasta 3. Pero ¿qué particularidad tiene? Que si tengo entre 0, 1 y 2 y la colocación del trabajador me supondría más maíz del que tengo en mi reserva, automáticamente tengo que estar obligado a mendigar. Con lo cual tendré que bajar aquí uno de cualquiera de los tracks. Así como funciona básicamente esto. Una vez que he terminado mi turno, rellenaré los edificios que he comprado y rellenaré los monumentos que he comprado en caso de que lo haya hecho. Tan sencillo como eso. Ir al siguiente jugador en el sentido de la aguja de reloj. Así iremos desplegando los turnos hasta que al final de cada uno de los turnos pase esto de aquí. Tenemos que avanzar en sentido antihorario la rueda. De tal manera que si veis, tenemos aquí, tenemos aquí, tenemos aquí, me invento dónde estaban. Ahora, si lo veis, el hecho de mover la rueda, bueno, este vamos a ponerlo aquí porque si no es un poquito de trampa. Vamos a mover la rueda, veis que avanzan al espacio inmediatamente superior. Este estaba en el 0 y ahora está en el 1, este estaba en el 6 y ahora está en el 7, este estaba en el 0 y ahora está en el 1. Así respectivamente, no solo con los de no solo con los de este jugador, sino con todo lo que se encuentren desplegados dentro de la zona de juego. Tan sencillo como eso. Vamos a seguir. Vamos a ver por encima las distintas ruedas que, como os he comentado, se asocian a la acción de recogida del trabajador que ya se encontraba dentro de la zona de juego. Ahora,
esta rueda de aquí, es decir, palenque, irá asociada a recursos básicos, de tal manera que si lo cojo aquí me llevaré 3 maíces, aquí 4 maíces, aquí 5 maíces o 2 maderas, 7 maíces o 3 maderas, 9 maíces o 4 maderas, aquí haré cualquiera de las anteriores y aquí haré cualquiera de las anteriores. Particularidades, tanto esta como esta, como esta, como esta, para poder llevarme recursos tiene una particularidad. Y es que si me vengo aquí, tiene que haber de esto para que yo me pueda llevar los 4, o si no, adicionalmente tengo que poder desplegar uno de los efectos de tecnología. Simplemente comentaros que para poder desplegar el efecto de 4 tengo que poder llevarme de aquí. Exactamente igual cuando avanzo. ¿Qué particularidad hay? Que en esta, como veis, ahora mismo tal y como está, no puedo llevarme los 5 de maíz, porque solo hay 4 maderas. Si alguien se llevara las 2 maderas que corresponden con esto y quitara este token de aquí, otro jugador, o incluso el mismo en otro turno, podría llevarse los 5 tokens de maíz, que se los traerá aquí de la reserva, se los traerá a su zona de juego, quitando este de aquí. Adicionalmente podemos hacer una particularidad, y es que podemos quemar la madera. Imagina que necesitamos imperiosamente el maíz. Recupero a mi trabajador que se encontraba aquí, lo devuelvo a la mano, y lo que hago es que cojo los 5 de maíz, quemando uno de madera. Este lo mando a la reserva, lo quito de la partida, y como los dioses se enfadan conmigo porque he quemado el bosque, bajo en cualquiera de los 3 templos. Tan sencillo como eso. Ahora, pasamos a otra rueda. Esta tiene unos recursos que pueden ser los básicos, es decir, tenemos maíz y madera también, pero también podemos tener otras particularidades. Podemos tener ya los recursos que son cuadrados, tenemos la piedra, que será este caso, tenemos la madera, que será este caso, y tenemos el oro, que será el amarillo. Tan sencillo como eso. Adicionalmente, como veis aquí, podemos conseguir una calavera de esta, que la traeremos a nuestra zona de juego. Ahora explicaré en qué consisten las calaveras que se asocian a la rueda de Chichén Itzá. Esto, pues, 1 de oro y 2 de maíz, una calavera, 1 de oro, 1 de piedra, 2 de maíz, cualquiera de las anteriores, cualquiera de las anteriores. Ahora, ojo, una cosa, si por lo que sea, a raíz del movimiento, este estaba en el 7, muevo el tablero y se me sale de lo que sería el 7, automáticamente se me vuelve a la mano. Eso tenedlo en cuenta ahora. Tikal. ¿En qué consiste Tikal? Si me pongo aquí, avanzaré cualquiera de las tecnologías. Las tecnologías sencillamente son asociadas a cada una de las filas, van implícitamente unidas a las distintas acciones que van unidas al color. De tal manera que esta fila de aquí irá asociada a todo lo verde y esta a lo verde y a lo azul, la zona de pesca que tenemos aquí. De tal manera que cuando hagamos cualquiera de las acciones de la jungla, es decir, cualquiera de las acciones de la verde, adicionalmente recibiremos lo que nos indica aquí. Cogeremos un maíz adicional. En este caso tendremos esta bonificación, en este caso esta bonificación. Cuando pasemos al siguiente espacio, lo que recibiremos será una subida en cualquiera de los templos, que es este icono que tenemos aquí. ¿Cómo se avanza en las tecnologías? Pues dentro de esta zona de juego, sencillamente imaginad que yo estoy aquí, me lo traigo a la mano y me permite avanzar un solo espacio en cualquiera de las tecnologías que yo quiera. ¿Cómo funcionaría? Pues muy sencillo, pagando el coste en recursos. ¿Cómo funcionan los recursos? Pues de aquí a aquí pago un recurso, el que sea. Puede ser piedra, puede ser madera o puede ser oro, y me vendré a esta zona de juego. Si quiero avanzar un espacio hacia aquí, tendré que pagar 2 recursos cuales sea, ya sea piedra, ya sea madera, ya sea oro. Tan sencillo como eso. Aquí pagaría 3 y aquí pagaría 1 adicional, y en lugar de seguir avanzando, lo que hago es que por cada recurso que pague, que no puedo avanzar más, hago el efecto que me indica a la derecha. En este caso, como os he dicho ya, subir en cualquiera de los 3 templos, en este caso, coger 2 recursos cuales sea, en este caso, coger 3 puntos de victoria, en este caso, coger una calavera si quedaran en la reserva común. Tan sencillo como eso, iremos avanzando y cada una de estas acciones de tecnología, como os he dicho, va asociada a distintos tracks. Esta va asociada o a jungla o a esta de aquí, esta y esta van asociadas solo a esta de aquí, esta va asociada a esta y a la amarilla, esta y amarilla, a Chichén Itzá y a esta de aquí. Tan sencillo como eso, así es como funciona el tema de las tecnologías. ¿Qué nos va a ir dando esto? Pues avanzamos una tecnología pagando los recursos correspondientes, compramos un edificio de nivel 1 o de nivel 2, dependiendo de en qué fase nos hayamos encontrado, si hemos realizado ya un final de era, avanzamos 2 espacios, aquí podemos comprar hasta 2 edificios con una particularidad, podemos comprar un monumento pagando el coste que nos indica arriba. Deciros que obviamente tanto los edificios, ya sean de nivel 1 o de nivel 2, como los monumentos, se pagan en recursos con el coste que nos indica arriba. Este edificio de nivel 1, pues vale 1 de piedra y 1 de oro, y nos dice lo que nos indica lo que hacemos aquí. En este caso, avanzamos de este de aquí abajo de la tecnología, avanzamos un espacio, y adicionalmente avanzamos uno en el templo de esto de los verdes. Tan sencillo como eso, no tiene más secreto. Lo quitamos y al final del turno del jugador se rellena sin ninguna particularidad, no tenemos que cambiar el orden porque no hay ningún coste adicional dependiendo de donde se encuentren ni los edificios de nivel 1 o nivel 2, ni ninguno de los monumentos que tenemos aquí.
Adicionalmente, si cojo aquí, pues iré moviendo en los templos, pagando distintos recursos. Nos venimos a este track de aquí, pagando 3 maíces, avanzamos en cualquiera de los 3 templos, podemos intercambiar recursos por maíz en el orden que nosotros queramos, cogeremos un trabajador adicional hasta 3 de la reserva común de trabajadores, sumándolos directamente a la mano. Aquí tenemos que compramos un edificio y recibimos los recursos, esto que nos indica aquí, esto que pagando maíz podemos realizar cualquiera de las acciones. Y entramos ya, obviamente arrastra hacia atrás y arrastra hacia atrás. Podemos hacer cualquiera de las distintas acciones sin pagar el coste que os he dicho de diferencia entre la casilla en la que nos encontramos y aquella que queremos realizar. Nos venimos a Chichén Itzá. Es muy peculiar. Tenemos que tener las calaveras para poder realizar las distintas acciones, y lo que haremos sencillamente será que si tengo a mi trabajador aquí, al recuperarlo cogeré una de las calaveras que tengo en mi reserva particular y la pondré aquí. Es una acción exclusiva, solo la voy a poder realizar yo, de tal manera que ningún otro jugador va a poder realizar en el resto de la partida esta acción de nuevo. Lo que hago es sumarme 4 puntos de victoria inmediatamente, que los moveré en mi track de puntuación, y subiré uno en el templo que me indica aquí. Pues así respectivamente en todos y cada uno de los distintos espacios. 5 puntos de victoria y avanzar uno en este templo, 6 puntos de victoria y avanza uno en este templo, 7 puntos de victoria y avanza en el verde, así respectivamente, no tiene más secreto. Este avanza uno en el templo del sol, pongo aquí la calavera, me llevo 11 puntos de victoria y cojo un recurso que yo quiera de la reserva. Si por lo que sea mi trabajador se encontrara en esta zona de aquí, sencillamente realizaré cualquiera de las acciones que tiene para atrás en la zona de juego, sin pagar el coste adicional que existe de diferencia entre la casilla en la que me encuentro y aquella donde realizo la acción. Pues básicamente esto es lo que nos encontramos aquí. Voy a explicaros por encima los templos y ahora explicaré cómo funciona el final de la era y cómo al final de cada una de las distintas rondas vamos a ir avanzando. Antes de eso, los templos son estos de aquí, vas a ir avanzando y cuando llegue un determinado momento de la partida recibiremos o los recursos que nos indican las casillas donde nos encontremos con carácter acumulativo, es decir, si me vengo aquí cogeré 2 piedras, y los puntos de victoria en determinado momento de la partida. Adicionalmente sumaré los puntos que tenemos aquí, pero eso lo explicaré ahora cuando lleguemos a los distintos finales de era y los finales de recursos. Básicamente me falta una cosa muy importante. Imaginemos que yo soy el jugador inicial. Este no se lo queda siempre ese mismo jugador para toda la partida, sino que en cualquier momento cualquiera de los jugadores puede coger un trabajador y traérselo aquí a la zona de juego. Hace sus acciones y cuando termina su acción de colocación, por cuanto que no puede realizar recogida porque ya ha empezado una acción de colocación, cuando termina se llevará todos los maíces que tendremos dentro de la rueda. Y vosotros diréis, ¿cómo se ponen maíces en la rueda? Pues muy sencillo. Cuando avanza un turno y nadie se ha puesto en la casilla de jugador inicial, avanza uno y colocaremos un maíz en esta casilla. Avanza uno y colocaremos un maíz en esta casilla. Iremos llenando los espacios distintos de los maíces. Conforme vayan llenándose, el jugador que se pone aquí, cuando termina su turno y no antes, cuando termina su turno, deja aquí el trabajador, se lleva todos los maíces a su zona de juego y el trabajador se queda ahí hasta el final de la ronda, para que ningún otro jugador se pueda poner en el jugador inicial. Al final de la ronda, el jugador que esté aquí se llevará el token de jugador inicial, salvo que ya lo tuviera, que lo que hará sencillamente es pasarlo al siguiente jugador en el sentido de la aguja del reloj. Se llevaría todos los maíces de la rueda, pero perdería el jugador inicial. Tan sencillo como eso. Así es como funcionaría la mecánica de juego, los templos, las tecnologías, las ruedas, los monumentos, los edificios de nivel 1 y nivel 2, y ahora vamos a ver qué pasa al final de cada uno de los distintos turnos. Los jugadores en su turno han ido colocando o han ido recogiendo, y acaban, termina el jugador que está a la derecha del jugador inicial. Se empieza el final de ronda. ¿Cómo funciona el final de ronda? Pues muy sencillo. Si nadie se ha colocado aquí en la zona de jugador inicial, se cogerá uno de maíz conforme ya os he explicado, se pondrá en la zona correspondiente y avanzaremos un espacio, de tal manera que habremos movido a todos los trabajadores que están colocados en el tablero en cada una de las distintas ruedas, en cada uno de los distintos espacios habrán subido un espacio. Ahora, una vez que hemos hecho eso, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que tener en cuenta el pasar el jugador inicial o no. Si no se pasa el jugador inicial, se comienza de nuevo la ronda por ese jugador. Ahora, hay determinados momentos en la partida que son especiales, que son cuando llegamos aquí, cuando llegamos aquí y cuando llegamos aquí. ¿Cómo funcionan? Pues muy sencillo. Vamos avanzando, pim pam pum, bocadillo de atún, y hemos llegado aquí. Jugamos esa ronda con normalidad y cuando acaba esa ronda entramos en una especie de fase de mantenimiento. De tal manera que tenemos que venirnos aquí a nuestra zona de juego. Este color, veis que está asociado a este de aquí, que está en la otra zona de la rueda con el mismo color. Tendremos que pagar por cada trabajador que tengamos o en la zona de ruedas o en nuestra reserva particular, es decir, que no se encuentren en la reserva común de todos los jugadores de nuestro color. Lo que tendremos que pagar es 2 de maíz por cada trabajador. En caso de impago,
tendremos que perder 3 puntos de victoria por cada trabajador que no hayamos podido alimentar. Particularidad, si tenemos por ejemplo 5 de comida y tenemos 3 trabajadores, habría que pagar 6. Como no caben medios pagos, pagaríamos 4 de maíz y se quedaría 1 el jugador, pero perdería 3 puntos porque hay un tercer personaje que no ha podido alimentar. Los perderemos inmediatamente en nuestra reserva de juego. Tan sencillo como eso. Ahora, cuando hemos hecho eso, pasamos a esto de aquí. Nos venimos a los 3 templos y cogemos todos los recursos que se encuentren en peldaños donde haya toquecitos de los nuestros. De tal manera que en este caso cogeré una piedra de la reserva común, cogeré 1 de oro de la reserva común y por este nada. Comentaros de nuevo que son acumulativos, es decir, si yo estoy aquí, cogeré una piedra, cogeré 2 de oro y por aquí nada. Tan sencillo como eso. Así es como funciona cuando llegamos a estos dos, es decir, cuando llegamos a este y cuando llegamos a este. Seguimos avanzando en la partida, pim pam pum, bocadillo de atún, nos venimos aquí. Ya hemos llegado a uno de los azules, ya le hemos dado una media vuelta a la rueda por completo, hemos echado media partida. Lo que hacemos sencillamente será otra vez alimentar a razón de 2 por cada trabajador que tengamos, o en el tablero o en nuestra reserva de juego, nunca en la reserva común de los jugadores, y ahora conseguiremos los puntos de aquel peldaño donde nos encontremos en cada uno de los 3 templos que hay, de tal manera que aquí recibiré 2 puntos, aquí 2 puntos y aquí 0 puntos. Adicionalmente, el jugador que esté más arriba se llevará en esta primera media vuelta de partida, se llevará 6 puntos. El primero 2 y el primero 4. Tan sencillo como eso. Cuando hayamos hecho el final de partida, el primero se llevará 2, el segundo, el que vaya primero se llevará 6 y el que vaya primero se llevará 4. Tan sencillo como eso. Adicionalmente a los puntos de aquellos espacios donde haya avanzado y marque una puntuación aquí a la derecha. Y lo que hacemos es que si le hemos dado por primera vez la vuelta a esto, quitamos todos los edificios que hayan restado de nivel 1 y empezamos a poner todos los edificios de nivel 2. Los de nivel 1 ya los descartamos, que no vamos a volver a utilizarlo en la partida. Y seguiremos avanzando con total normalidad. Deciros una cosa, si por lo que sea no se ha puesto nadie en ninguno de los turnos de esa ronda, no se ha puesto nadie en la casilla de jugador inicial, lo que haremos, como ya os hemos comentado, maíz aquí y avanzamos. Si no se ha puesto nadie, maíz aquí y avanzamos. Tan sencillo como eso, a seguir avanzando. Pues este es básicamente cómo funciona la mecánica. ¿Cuándo va a terminar la partida? Pues cuando se le da la vuelta por completo a la rueda. Es decir, cuando este, que era el inicial, ha hecho pim pam pum y ha dado 360 grados de giro, vuelve aquí al juego inicial, se acaba esa ronda, se termina la ronda, se cuentan los puntos de final de partida, el que tenga más ha ganado. ¿Cómo funciona la puntuación final de partida? Sencillísimo. Simplemente los puntos de victoria que hayamos ido consiguiendo a lo largo de la partida, es decir, los avances que hayamos tenido en el track de puntuación, más adicionalmente todos los recursos que nos sobren al final de la partida, que sean madera, piedra u oro, tendremos que cambiarlos por maíz. ¿Cómo lo cambiamos? Pues muy sencillo, a razón del cambio que nos dice aquí. Una madera, 2 de maíz. Una piedra, 3 de maíz. 1 de oro, 4 de maíz. Tan sencillo como eso. Y ahora nos venimos aquí cuando ya tenemos absolutamente todo convertido en maíz. Nos dice que conseguiremos, una vez que ya hemos transformado esto de aquí, un cuarto de punto de victoria por cada maíz que tengamos. Es decir, 4 nos darán un punto de victoria. Por cada calavera que no hayamos puesto dentro del track de Chichén Itzá, nos dará 3 puntos de victoria. Y ahora marcaremos la puntuación que hayamos ido consiguiendo en los distintos monumentos de la partida. En todos estos que hayamos ido consiguiendo aquí. Cada uno, como veis, de su padre y de su madre. Nos van a ir dando puntuaciones distintas. Tan sencillo como eso. La suma de toda esta puntuación, es decir, del avance del track, de la conversión a razón de un cuarto de punto de victoria por cada maíz, una vez hecho ya esta transformación, más 3 puntos por cada calavera que no hayamos colocado en Chichén Itzá, más los puntos que nos hayan dado los monumentos, la suma de todo eso, el que más puntos de victoria tenga, habrá ganado la partida a este Sol King. Y es que realmente el juego, quitando eso, que me queda una cosilla, no tiene mucho más, y es sencillamente que cuando llega la fase de mover la rueda, porque ya hemos colocado todos los trabajadores, o hemos recogido todos los trabajadores, termina el turno, lo que os he comentado, y ahora un jugador puede hacer la maña de la piraña, es decir, en lugar de mover un espacio, puede decir, yo le doy la vuelta a mi tabla de referencia, y mueve un segundo espacio, es decir, dentro de un turno moveremos 2 espacios en la rueda. ¿Qué particularidad hay? Que si tenemos una fase de alimentación, imaginad que esto está así, llega este jugador, por la normalidad del juego haríamos esto, y ahora llega el jugador y dice, no, pues yo le doy la vuelta a esto, avanzaríamos. Eso no exime a los jugadores de la fase de alimentación, tienen que pagar la fase de alimentación cuando acabe esta ronda, aunque vaya ronda pasada, pero tienen que pagarla. Y ahora sí, me parece que este Sol King tampoco tiene mucho más, así que nada, paso a daros la opinión. Pues nada, mozuelos, esto es lo que nos da de sí este Sol King, el calendario maya, Simone Luciani, Dalene Tassini, 2-4 jugadores, más de 14 años y con motivo.
60-90 minutillos dependiendo del número de jugadores. Cuanto más jugadores, más dura la partida. Pepino, Dios, qué maravilla de juego. Los que seguís el canal sabéis que el grupillo de autores italianos este de Simone Luciani, Virginio Gigli, Daniel Tascini, me encantan, me encantan. Me encanta Marco Polo, me encanta el Gran Austria Hotel, me encanta el Lorenzo el Magnífico. Y es curioso porque todos estos juegos, estos tres que os he mencionado, tienen una mecánica principal de gestión de recursos a través de dados. Este no, este es el juego que está todo medido a través de las ruedas, siempre con las mismas acciones, vas moviéndote, vas gestionando a turnos vistas. Es una mecánica totalmente distinta a lo que sacaron después en los respectivos juegos, lo que fueron sacando posteriormente con el tiempo. Este juego, si no me equivoco, es de 2014. Lo que fueron sacando respectivamente conforme pasaba el tiempo. Y cómo han hecho esa mecánica tan genial, tan bien elaborada de ir moviendo la rueda y mover todos los jugadores que vas teniendo en las distintas ruedas para que te vayan, conforme avanzan las acciones, más potentes. Claro, va a llegar un momento en que si te has pasado de rosca, si el jugador se sale de lo que sería el último espacio de cada una de las ruedas, se te vuelve la mano y has perdido totalmente todo ese tiempo que has tenido invertido ese trabajador dentro de la rueda. Pues cómo vas haciendo eso, cómo vas realizando las acciones posteriores, cómo vas cogiendo los distintos recursos, cómo vas programando a turnos vistas. Y es que esa es la esencia de Soul King. Cómo todo eso, hacerlo a través de una mecánica tan insultantemente simple como me pongo o me quito. Y eso te va a marcar tu turno, eso va a marcar la evolución de las rondas, eso va a marcar todo lo que sería la partida. Ahora, dentro de cada una de esas dos posibilidades que tenemos, es donde se va desarrollando en sí el juego. Es decir, tú te puedes poner en cualquiera de las 5 ruedas, cumpliendo el requisito de que te vas a poner en el espacio inferior que esté libre. Si está ocupado, te vas a poner en el inmediatamente inferior que esté libre. Si los anteriores están ocupados, te pones en el primero. ¿Pagando qué? Pagando el número de trabajadores que hayas puesto en maíz, más la localización de cada uno de los trabajadores que hayas puesto, donde lo hayas puesto. Es decir, si me pongo una localización que tengo que pagar de maíz, pues de maíz más lo que pagaré adicionalmente por el número de trabajadores que haya colocado. ¡Qué genialidad! ¡Qué cosa tan sencilla! ¡Qué cosa tan simple! ¿Cómo ponerlo ahí para programar que dentro de 3 turnos, como te va a avanzar 3 veces la rueda, sabes que lo que sería el segundo espacio va a pasar a ser ahora el quinto espacio? ¿Qué es la acción que necesitas? ¿Y cómo lo quitas? ¿Cómo recuperas ese trabajador? ¿Cómo entras en esa segunda posible acción dentro de tu turno? Puedes quitar trabajadores, puedes quitar de 1 a todos los que tengas puesto en el tablero con un máximo de 6 que tiene el juego, 6 trabajadores por cada uno de los jugadores. ¿Cómo ese retirar y conseguir lo que te indica la casilla correspondiente? ¿Cómo eso te va a dar esas bonificaciones, esas recompensas que vas a ir utilizando, esos recursos que vas a ir utilizando para conseguir los puntos de victoria? Para ir avanzando en los templos, para ir consiguiendo los recursos que te van a acceder a los edificios que son beneficios inmediatos, o incluso a los monumentos que te van a dar esa puntuación final de partida adicional. ¿Cómo está todo tan bien gestionado? Y no solo eso, sino que el hecho de ponerte una localización no es solo la localización en la que te encuentras, sino que puedes utilizarlas inmediatamente anteriores, pagando la distancia que existe en espacios con maíz. Es decir, si yo estoy en el espacio número 4 y hago la acción del número 2, pagaré 2 maíz, que es la diferencia que existe entre donde me encuentro y la acción que quiero realizar. ¿Cómo algo tan simple, tan sencillo, tan absurdamente tonto, porque es que la mecánica es tontísima, cómo te puede dar lugar a tan tremendo juego? Es que es buenísimo, es que me encanta Soul King. Ya os digo, tiene muchísimas virtudes, muchísimas. El hecho de estar perfectamente medido, el hecho de beneficiar al jugador que se pone, que invierte mucho para ponerse en determinada localización, el cómo saber ese momento exacto en el que te tienes que poner para avanzar lo más posible. Cómo la pirámide de Chichén Itzá, cómo la rueda de Chichén Itzá está perfectamente medida para que en determinados momentos de la partida, cuanto más se está acercando al final de la partida y cuando va todo el mundo a saco a Chichén Itzá, cómo vas a ir consiguiendo en una de las ruedas las calaveras para atraerlas a tu zona de juego, para irlas desarrollando en Chichén Itzá, para ir consiguiendo esos puntos intermedios de partida, esos puntos en los que coloco calaveras, me llevo los puntos que me indique y el recurso que me indique, aparte de moverme en cualquiera de los templos. Cómo vas avanzando las distintas tecnologías para ir consiguiendo bonificaciones a lo largo de la partida. No es que te dé algo concreto por el hecho de ponerte ahí, sino que vas a ir consiguiendo cosas. Cómo te das cuenta de que las bonificaciones que te dan las propias tecnologías
Lo bueno es tenerlo desde el principio de la partida, porque tú vas a tener que ir cogiendo gente de distintas localizaciones, y si adicionalmente consigues la bonificación que te da cada una de las tecnologías, eso que te llevas. ¿Cómo tienes ese pequeño toque de azar de los distintos edificios que te van saliendo? En la primera mitad del juego, los edificios de nivel 1, y después en la segunda mitad del juego, los edificios de nivel 2, que son bastante más tochos. Son muy caros, pero las bonificaciones que te dan son tremendas. ¿Cómo vas teniendo esa serie de monumentos que son totalmente azarosos en su reparto, que salen al principio de la partida como Dios da a entender, y que vas consiguiendo para tener puntos al final de la partida? Cómo el juego es asimétrico desde el principio de la partida, mecánica que la han implementado también en otros juegos de estos autores, que me parece maravillosa, mecánica que me recuerda muchísimo al inicio de la partida del Lorenzo el Magnífico. Cómo tienes esas pequeñas bonificaciones del principio de la partida, sobre todo cuando le metes ya la expansión, los señores del Renacimiento, algo así se llamaban, no me acuerdo exactamente ahora mismo. También los personajes particulares que vas a tener dentro de Marco Polo, cómo esa simetría, cómo ese comienzo inicial de juego te va dando esa diferencia, ese pequeño punto de partida desde el que vas a partir, y que te evita que todos los jugadores vayáis a exactamente lo mismo desde el comienzo de la partida. Si comenzáis con unos recursos distintos, obviamente vais a ir a acciones distintas, con lo cual va diversificando el inicio de la partida. Qué bien pensado, qué bien hecho, qué bien estructurado está el juego, qué bien escala, cómo escala el juego, es que me parece brillante la escalabilidad que tiene. Ese hecho de jugar con 4 jugadores y cómo os vais dando tortas por ocupar distintos espacios, cómo os vais pisando acciones en determinados momentos, cómo la interacción indirecta que tiene no es de quitar a un trabajador de un sitio, sino de quitarle el espacio que sabes que quiere, o moverte dentro de los distintos templos para conseguir la puntuación de mayoría, de encontrarte en el espacio superior, cómo ir consiguiendo esas pequeñas bonificaciones que te dan los templos en determinados momentos de la partida, cómo ir consiguiendo, cómo robar esa losetilla que le interesaba al jugador, que sabes que le interesaba, porque lo mismo estaba más avanzado en un templo que le va a dar muchos puntos al final de la partida. Esa interacción en directa me parece brillante. No le hace falta fastidiar a otro jugador directamente, quitándole cosas, quitándole recursos, quitándole jugadores, quitándole trabajadores, que diga, no te hace falta. Con esa interacción en directa es lo suficientemente bien desarrollada como para que puedas avanzar en la partida, fastidiando a los demás de manera indirecta, y que ese fastidio te dé lugar a un juego de gestión de recursos brillante, brillante de verdad. Pegas que tiene, para mí tiene algunas. Primero, no es un juego fácil, no es un juego accesible. Tienes que echarle un par de partidas para ver por dónde te vienen las tortas. Cuando juegas por primera vez, estás más perdido que el barco del arroz. No tienes ni idea de por dónde tirar. Te vas poniendo en sitio y dices, bueno, voy a ir poniendo aquí, no sé qué, venga, pues ya está, vale, no sé qué. Cuando juegas la segunda vez, dices tú, ya no voy pillando el tranquillo. Y ya a partir de la tercera partida, cuando ya has superado esa curva de aprendizaje que tiene el juego, te vas dando cuenta de que es una verdadera pasada. No es la única pega que tiene, para mí. La segunda pega que tiene es que pretende darle un toque temático a un juego que se queda en algo insultantemente abstracto. Es un juego totalmente abstracto. Por mucho que se le quiera dar el rollo de la mendicidad te supone que los dioses se enfada contigo y baja uno en el templo. O no sé, no me termino de sentir que estoy jugando un juego en el calendario maya. Es decir, estoy jugando un juego abstracto donde una rueda me va a ir dando avances. Mis trabajadores me van a ir permitiendo que los trabajadores ya están invertidos. No puedo utilizarlo en otro sitio, pero el hecho de quedarse en ese sitio van a ir avanzando hasta que me tenga una acción lo suficientemente potente y que me convenga lo suficiente para que recupere al trabajador y me dé esa bonificación inmediata. Esa gestión que tiene del turno de o colocas o recuperas, no puedes mezclar ambas, porque lo que suyo sería muchas veces, y te das cuenta conforme más avanzas en la partida, de que me vendría bien colocar este trabajador aquí en esta zona de juego y recuperar este de aquí. No puedes. Tienes que colocar o recuperar, tan sencillo como eso. Lo brillantemente bien que está gestionado el reparto del jugador inicial es una de las cosas que más me gusta del juego con diferencia. Yo me pongo en una determinada localización, me pongo en ese sitio del jugador inicial, nadie se puede volver a poner en esa ronda. Yo cojo al final del turno, no conforme me pongo, porque si es conforme me pongo, me llevaría todos esos maíces que se han ido colocando dentro de la rueda cuando se movía y nadie se había colocado dentro de ese jugador inicial, me lo llevo para poder hacer las distintas acciones de ponerme trabajadores. No, la bonificación al final del turno. Cuando hayas terminado tu turno, cuando ya no puedas hacer absolutamente nada, es cuando te llevas el maíz. El maíz te lo vas a llevar, pero te va a servir para el siguiente turno, como castigo. Y encima tienes ese trabajador ocupando ese espacio para que nadie se pueda volver a poner ahí en ese jugador inicial. Pero claro, ¿cómo han solventado tan bien esa mecánica de que un jugador no coja y se
quede para siempre ese jugador inicial, perpetúe su posición de jugador inicial, de tal manera que si yo soy el jugador inicial y me pongo en la casilla de jugador inicial, vale, me voy a llevar el maíz, pero mi token de jugador inicial se lo voy a dar al siguiente jugador en el sentido de la aguja del reloj. Qué bien pensado, qué bien estructurado. Como las dos fases, como las tres fases, bueno, las cuatro realmente, lo que serían las fases de mantenimiento del juego. Como esas fases de mantenimiento que se dividen en 2 y 2. Como te supone muchas veces ese... es que me ha recordado muchísimo a Agrícola. Cómo vas a tener que buscar ese equilibrio entre tengo muchos trabajadores, pero no tengo muchos porque tengo que pagar 2 de comida por cada uno de ellos. Y 3 puntos por cada trabajador que no pueda alimentar me van a doler al final de la partida. ¿Cómo está bien pensado eso? Qué bueno es Solkin, maldita sea. El juego es magnífico. Me parece un Eurogame que si no lo tenéis es imprescindible en cualquier ludoteca de un Eurogamer que se precie. Repitiendo lo que ya os he dicho, de que no es un juego para cualquiera, es un juego con una curva de aprendizaje muy alta, un juego bastante complejo en las primeras partidas, que le tienes que pillar muy bien el tranquillo, y que ya una vez que le has pillado el tranquillo te das cuenta de que no es accesible para todo el mundo. Es un Eurogame medio, tirando un pelín a durillo. Por la manera de gestionar las acciones que tienes que hacer, por la programación de la gestión que tienes que hacer y cómo tienes que ir un poquito a cada una de las cosas y cómo tienes que buscar ese equilibrio para que todo te cuadre, para que tengas una puntuación medio digna al final de la partida. Qué maravilla de juego, qué bueno es Solkin, de verdad. Me encanta, me encanta. Quitando esas dos pequillas que os he dicho, que es el tema de la curva de aprendizaje tan bestial que tiene y el tema de que promete una temática maya, pero no deja de ser un juego totalmente abstracto. Si tienes claro eso, Solkin lo vas a disfrutar muchísimo, muchísimo. Es un juego que no vas a quemar rápido, porque las partidas son más o menos largas y duras, y tiene gran cantidad de edificios. Lo principal que te cambia en la mecánica de juego son los edificios, los de nivel 1 y nivel 2, y los monumentos que vas teniendo. No tiene mucho más cambio. Tiene una expansión que se llama Tribus y Profecías, si no recuerdo mal, que tengo unas ganas locas de meterle mano, que todavía no he podido hincarle el diente, que si todo sale a pedir de Milhouse, también lo va a sacar de Beer. En fin, Solkin, imprescindible en cualquier ludoteca de un jugador que le gusten los Eurogames. Ahí os lo dejo. Juego... me encanta. Uno de mis tops de Eurogames. Ay, poquito más que deciros, que me encanta Solkin. ¿Comentarios que queréis dejarme? Aquí abajo en la cajita de comentarios. Crítica constructiva, crítica destructiva, lo que os dé la real gana. ¿Qué os pareció Solkin? Si os gusta el rollo así un poco medio temático que intentan darle, si coincidís con las pegas, si os gusta la mecánica de la rueda, lo que queráis, aquí abajo en la cajita. Bienvenido como siempre. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Nos vemos en el tablero. Chao, familia. Vídeo patrocinado por Juegos de la Mesa Redonda, tu tienda de juegos de mesa online.